¡Qué niño tan hermoso!, exclamó el emperador Nerón, sin ocultar su asombro. Su mirada se detuvo en el joven esclavo. «Me recuerda a alguien», añadió como si acabara de descubrir un secreto. Algo oculto en los rasgos de aquel muchacho. Esas palabras, dichas en un impulso repentino, se convirtieron en la chispa de un destino trágico. Encendieron el fuego que cambiaría la vida del pobre Esporo para siempre. No fue solo una frase. Fue el comienzo de una tormenta. Una que arrasaría su cuerpo, su mente y su alma. Nada quedaría igual. Nerón, amante del arte y de la belleza, no pudo ignorar lo que vio en el muchacho. Esporo no era solo guapo. Era otra cosa. Era la imagen viva de una belleza joven, delicada, casi sagrada. Una belleza que los antiguos poetas cantaban en versos suaves. Su rostro parecía esculpido por manos divinas. Tenía un óvalo perfecto. Pómulos altos. Labios llenos. Todo en él formaba una armonía serena, casi noble. Como si representara el ideal de la juventud romana. Su cabello, largo y claro, caía en rizos suaves sobre los hombros. Parecía un río de oro brillando bajo el sol. Sus ojos, profundos como lagos en calma, reflejaban algo más que belleza. Guardaban tristeza. Una pena oculta. Difícil de explicar. En las calles de Roma lo llamaban Esporo. Ese nombre se usaba para niños que eran símbolo de esperanza. En latín, esporo significaba semilla. O siembra. Y por extraño que parezca, ese nombre le quedaba bien. Cada vez que alguien lo miraba, sentía lo mismo. Como si ese joven estuviera destinado a algo más grande que la esclavitud. Domesticado por Roma. Esporo nació en el año 49. Llegó al mundo sin derechos ni nombre propio. Su vida no tenía valor. Su cuerpo era solo un fruto. Algo para vender. Su madre era una esclava. Una mujer sencilla. Su destino ya estaba escrito mucho antes de dar a luz. Nadie sabía quién fue el padre. Tal vez un romano importante. O quizá, nadie en particular. Solo un deseo pasajero en medio de una noche cualquiera. Entre los esclavos, los hijos no eran niños. Eran propiedad. Mercancía sin alma ni voluntad. Su primer amo era como muchos otros. Frío. Duro. Solo pensaba en dinero. Cada esclavo nuevo era una inversión. Un posible beneficio. Pero Esporo era distinto. Desde pequeño, su belleza llamaba la atención. Crecía rápido. Su cuerpo se formaba bien. Era fuerte. Ágil. Servía para el trabajo. Pero también para algo más. Para adornar. Para mostrar. Como símbolo de riqueza. Era tan bello que hasta las damas romanas se detenían a mirarlo. Y los hombres también. Muchos no podían apartar la vista. Veían en él una perfección que parecía de otro mundo. Pero no había lugar para la alegría en el mundo de los esclavos. La belleza de Esporo no le pertenecía. Era un bien más. Nadie sabía a dónde lo llevaría ese camino. Aunque algunos lo ignoraban, su destino ya estaba marcado. Marcado por las estrellas. Como siempre ocurre con lo inevitable. La atención de Nerón, el cambio del esclavo en favorito. Roma, en su esplendor, no podía pasar por alto a un ser así. El nombre de Esporo comenzó a circular. Su rostro causaba rumores. Llegaron al oído del emperador. Nerón. Un hombre conocido por su pasión por lo bello. Por su deseo de poseer todo lo que brillaba. Vivía rodeado de admiradores. De personas que celebraban su poder. Pero él buscaba algo más. Una imagen. Un símbolo perfecto. Y lo encontró. Esporo se convirtió en su favorito. Un niño con mirada inocente. De rostro suave. Nerón lo arrebató de su antiguo dueño. Lo llevó a su palacio. Para los esclavos, aquello no era un simple ascenso. Era un giro del destino. Esporo fue liberado. Pasó a ser un hombre libre. Un liberto.
Ya no era solo un esclavo. Ahora tenía un nuevo nombre. Nerón Claudio Esporo. Con ese nombre su vida ya no le pertenecía. Pertenecía al emperador. Pero su libertad no trajo paz. Esporo siguió en el palacio. Siempre cerca de Nerón. El emperador empezó a verlo con otros ojos. Decía que le recordaba a su esposa muerta. A Popea Sabina. Quiso revivir ese amor perdido. Y obligó a Esporo a tomar su nombre. Así el joven no fue solo un favorito. Fue también un recuerdo vivo. Una sombra del pasado. La vida de Esporo desde entonces cambió por completo. Vivía entre disfraces, títulos y órdenes imperiales. Cada día traía una nueva máscara. Y un nuevo sacrificio. Símbolo de un amor perdido. Las palabras de Nerón al decir que Esporo le recordaba a Popea Sabina, su esposa amada y ya fallecida, no fueron un simple comentario. Fueron un lamento profundo. Un símbolo trágico. Esporo, con su belleza perfecta, se convirtió en un recuerdo vivo. Una imagen de aquella mujer a la que Nerón tanto amó. Para el emperador, no era solo una forma de recordar. Era un intento desesperado por recuperar algo irrecuperable. Una manera de revivir el amor que la muerte le había arrebatado. A menudo, al caer la noche, Nerón hablaba con él. Lo miraba en silencio como si viera a otra persona. Decía con voz herida que al mirar a Esporo veía a Popea. Creía que ella había vuelto. Que había regresado a través de aquel joven. Esporo se volvió su ideal. Una presencia que Nerón no quería perder nunca más. Así fue como un joven esclavo con rostro de ángel y destino marcado. Terminó siendo el símbolo de todo lo que Roma, y el propio Nerón, habían perdido para siempre. Con su inocencia, con su silencio, Esporo representó un sueño que ya no existía. Y aunque era libre, quedó atrapado en la prisión más invisible. La prisión del amor de un emperador herido. La tragedia de Popea Sabina. El verano del año 65 trajo más que sol a Roma. También trajo un viento frío que sopló dentro del palacio. Y destruyó la paz que aún quedaba. Ese año fue duro. Lleno de intrigas, de sospechas, de miradas escondidas. Pero lo que cambió la vida de Nerón no fue la política. Fue una tragedia dentro de su propio hogar. Popea Sabina, la emperatriz, era famosa por su belleza. También por su carácter firme. Estaba embarazada. Muy avanzada. Siempre había estado al lado de su esposo. Compartía con él tanto el trono como las penas. Pero ni su cercanía, ni su fuerza, la protegieron del peligro más grande. La furia de Nerón. El emperador, en esos días, vivía obsesionado con las carreras de carros. Pasaba horas hablando de caballos. De apuestas. De victorias. Popea se sentía sola. Sabía que su marido se alejaba. Un día de calor no pudo callar más. Le reclamó su frialdad. Le pidió atención. Lo que dijo no fue nada grave. Cualquier esposa lo habría hecho. Pero Nerón no era cualquier hombre. Su temperamento era tan fuerte como su poder. Y su ira como fuego. En un arrebato perdió el control. Le dio una patada. Ese gesto lo cambió todo. Bastó un segundo para destruir años de amor y vida compartida. A la mañana siguiente el palacio despertó en silencio. La noticia era insoportable. Popea había muerto. Había perdido al hijo. Y había dejado al emperador solo. Dicen que Nerón, al escuchar la noticia, no habló. Solo se quedó quieto. Como si algo dentro de él se hubiera roto. Esa muerte no fue solo una pérdida. Fue un golpe al alma. Desde entonces ni el poder ni la riqueza lograron calmar su dolor. Nerón buscó a Popea en cada rincón. Hasta que creyó verla en Esporo. Y en ese rostro nuevo, joven, dulce, perfecto. Intentó revivir el amor que ya no podía tocar. La resurrección del amor. Nerón no pudo soportar la pérdida. El dolor lo llevó a tomar una decisión terrible. Una decisión que cambió su destino y el de Esporo. Esporo era un joven hermoso.
Su rostro recordaba a Popea Sabina. Tanto que parecía un reflejo de ella. Nerón, desesperado, quiso conservar esa imagen. Quiso que Popea no muriera del todo. Y en su mente nació una idea oscura. Mandó castrar a Esporo. Quería convertirlo en una nueva Popea. En una versión viva de su amor perdido. El muchacho, que antes solo era un esclavo, pasó a ser algo más. Un símbolo. Una sombra. Una figura del pasado. Nerón lo vistió con ropas imperiales. Lo adornó como a una emperatriz. Le dio títulos. Honores. Para la corte ya no era Esporo. Era ella. La esposa del emperador. Nerón pasaba sus días con él. Lo miraba con ternura y tristeza. Y repetía una y otra vez. Tú eres mi Popea. Siempre estarás conmigo. Eran palabras llenas de deseo, de dolor y de locura. Eran la única forma que tenía de calmar su alma. En su mente Popea no había muerto. Seguía viva, aunque en otro cuerpo. Y Esporo, obediente, cumplía su papel. Así, con cada gesto, con cada mirada. Él se convirtió en la sombra viva de aquella mujer. En la nueva Popea Sabina. Nerón y su caída. La historia de Nerón fue una tragedia. Una mezcla de poder, ambición y derrota. Su imperio, que un día brilló con fuerza, terminó hundiéndose poco a poco. Y no fue solo por enemigos o traiciones. También por él mismo. Su alma estaba dividida. Quería dominar el mundo, pero también destruirse por dentro. Al principio, Nerón fue un joven prometedor. Soñaba con una Roma grande, fuerte y justa. Su imagen era la de un líder lleno de esperanza. Pero con el tiempo todo cambió. Los sueños se borraron. Y quedó solo el exceso. El lujo o las fiestas interminables. Los placeres sin límite. Todo eso fue vaciando el alma del imperio. Roma, que antes era invencible, se convirtió en un reflejo de su emperador. Hermosa por fuera. Podrida por dentro. Nerón ya no escuchaba a nadie. Ni a sabios ni a consejeros. Vivía encerrado en su mundo. Un mundo de oro y espejos. De sombras y recuerdos. Donde solo él tenía la razón. Y mientras el pueblo sufría, él gastaba sin medida. Jugaba a ser Dios. Sin ver que su fin estaba cerca. Así fue como todo lo que había construido se vino abajo. Y Nerón, el gran emperador, terminó solo. Perdido entre los escombros de su propio poder. La rebelión de Cayo Julio Vindex. En marzo del año 68, la tensión llegó al límite. Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia, se alzó en armas. Vindex era un general con experiencia. Su ejército tomó rápidamente el control de la región. El pueblo lo apoyó. Las legiones también. Ya no era solo un rebelde. Se convirtió en una amenaza real para Nerón. Poco después, otro líder se unió al movimiento. Fue Servio Sulpicio Galba, gobernador de Hispania Tarraconense. Tenía soldados fieles y el respaldo del pueblo. Su posición se fortalecía con cada día. Nerón, por primera vez, sintió miedo de verdad. Presionado por la revuelta, abandonó Roma. Salió de su palacio. Salió de su mundo. Se refugió en los jardines de los Servilios. Allí, aún pensaba que volvería. Creía que el pueblo lo esperaba. Estaba seguro de su poder. Convencido de que los soldados le serían fieles. Pero todo eso ya era parte del pasado. En el momento más crítico, Nerón descubrió la verdad. Su imperio no lo quería. Su pueblo ya no lo necesitaba. Y su fe no era más que una ilusión. La caída final. Nerón, lleno de confianza en sí mismo, decidió volver a Roma. Estaba seguro de que todo seguiría como antes. Pero al llegar al palacio, la realidad lo golpeó con fuerza. No había guardias. No había sirvientes. Solo el silencio y el eco de tiempos pasados.
El poder se le escapaba de las manos. El fin estaba cerca. Y él lo sabía. A su lado quedaban solo unos pocos esclavos fieles. El resto se había marchado. Sus consejeros más sabios ya no le hablaban. La ilusión de que el pueblo lo apoyaría se desvanecía. No era solo una derrota política. Era el colapso de un hombre que creyó ser intocable. Roma ardía en rumores. Revueltas y traiciones lo envolvían por todos lados. Las legiones que un día lo veneraron, le daban la espalda. El pueblo ya no gritaba su nombre. Ahora lo evitaban. Lo despreciaban. Él, que fue su emperador, ahora era una sombra. Todo su apoyo se vino abajo como una torre de naipes. Los que ayer le rendían homenaje, hoy lo culpaban por la ruina de Roma. El final de Nerón. Cuando los soldados llegaron a la villa en los jardines servilianos. Nerón ya no tenía escapatoria. Intentó quitarse la vida. Pero no tuvo valor suficiente. Con él estaban unos pocos. Esclavos, servidores, y Esporo. El joven que alguna vez fue símbolo de su amor perdido. Huyó con ellos. Sin rumbo. Sin esperanza. Y en la medianoche bajo un cielo sin luna. Las luces de la villa brillaron por última vez. Sintiendo el peso del final. Escuchó las palabras de uno de sus siervos. Fue entonces cuando por fin se rindió. Y así, Nerón dejó atrás la vida. Solo. Sin gloria. Y con Roma, ya muy lejos de su corazón. Esporo y su trágico destino. El destino de Esporo, el joven cuya belleza cautivó a Nerón. Estaba marcado desde el principio por la crueldad del imperio. Su vida, que al inicio parecía llena de promesas y favores, fue en realidad una lucha constante por su libertad y dignidad. Esporo no fue solo un amante imperial. Fue una víctima más de los juegos de poder, de las traiciones y de la sed insaciable por el trono. Durante el reinado de Nerón y tras su muerte, su historia se enredó en la política brutal de Roma. Después de la caída de Nerón en el año 68, la confusión reinaba en el imperio. Galba tomó el poder. Y con él llegó la necesidad de mostrar fuerza. Para imponerse, Galba no dudó. Quiso borrar todo rastro del esplendor pasado. Y Esporo, símbolo de los excesos de Nerón, fue uno de los primeros en pagar el precio. El joven, que antes fue querido y protegido, se convirtió en una simple pieza. Un peón frágil, arrastrado por los caprichos del nuevo poder. Pero eso solo fue el comienzo. Galba pronto enfrentó rebeliones y caos. Esporo, ya sin protección, fue usado como advertencia. Una figura viva que recordaba el lujo, la decadencia y la tiranía del emperador anterior. Ni su fama ni su belleza lo salvaron. Lo despojaron de su identidad. Y su vida quedó atrapada en un juego sin salida. Luego Otón subió al poder. Era el año 69. La situación de Esporo empeoró aún más. Otón, inseguro en su trono, decidió usarlo como símbolo imperial. Lo vistió como actriz. Lo obligó a representar escenas del mito griego de Perséfone. No era arte. Era control. Una forma de mostrar que hasta los cuerpos podían ser gobernados. Esporo se volvió un trofeo. Una herramienta en manos del poder. Un reflejo de las tragedias de Roma y de su manipulación. Pero para él, eso ya era demasiado. No quedaba esperanza. Ni dignidad. Solo dolor, silencio y humillación. Vivió entre traiciones. Cargó con el peso del desprecio y del uso político. Supo que jamás recuperaría su libertad. A finales del año 69. Cuando aún no cumplía 20 años. Esporo tomó su última decisión. Acabó con su vida. No pudo soportar más. Su muerte fue el cierre trágico de una historia que empezó con una mirada. Una mirada de Nerón. Cuando vio en Esporo un símbolo de pureza. Pero esa imagen se rompió. El muchacho fue víctima de la ambición y la crueldad. Y su vida se le escapó sin que él pudiera detenerlo. Murió siendo aún un niño.
Un joven marcado por el miedo, el dolor y la injusticia. Esporo se convirtió en símbolo de una Roma rota. De una historia recordada por muchos. Pero imposible de cambiar.